tardes. Les damos la bienvenida a este streaming que hemos preparado para ustedes como parte de nuestra oferta de Universidad Protección, una iniciativa con la que queremos acompañar a nuestros empleadores y clientes, especialmente en estos momentos en que sabemos que es importante contar con aliados que puedan proporcionarles información de valor para su bienestar financiero, con el conocimiento pensional y tributario, y también en temas que posibiliten su desarrollo, crecimiento personal y el manejo de sus emociones. Semanalmente, todos los martes a esta misma hora, vamos a estar acompañándolos en un espacio de 1 hora y media con expertos en temas de liderazgo, finanzas personales, comunicación, entre otros temas que sabemos que van a generarles muchísimo valor. Queremos iniciar hoy este primer streaming con un tema muy relevante para la coyuntura actual que estamos viviendo. Se trata de cómo reconocer las emociones en tiempos de crisis y cambios. Este tema tendrá continuidad en sesiones posteriores. Los invitamos a consultar la programación completa en www.proteccion.com/universidad. Allí vamos a estar teniendo toda la programación de cursos y contenidos que pueden ser de gran valor, no solamente para los afiliados, sino también para los empleadores. Bueno, y sin más preámbulos, hoy nos acompaña Luchi Mejía. Ella es una reconocida coach corporativa, experta en el mundo emocional, autora de varios libros. Estaremos conectados con ella durante 1 hora y media. En esta última media hora, Luchi resolverá las inquietudes que nos pueden enviar a través de la opción de preguntas que encontrarán en el menú del panel superior de este aplicativo. Es un honor entonces para nosotros saludar hoy a Luchi, hablándonos del tema de las emociones tan oportuno para estos momentos actuales. Luchi, bienvenida. Hola Elena, muchas gracias. Bueno, veo que somos varios los que estamos aquí conectados. Agradezco un montón que estemos también en este momento sacando un espacio para conversar de lo que nos está pasando. Y un poco tomo esta invitación que nos hace Elena de poder ver que parte del acompañamiento que a veces necesitamos en los momentos que se nos presentan coyunturales como este, que no estaba planeado, que se sale de todo pronóstico y nos genera una crisis, poder empezar también a conocer qué es eso que me pasa con eso que está pasando. Yo les pongo un poquito de contexto. Probablemente aquí llega una conversación más de tipo trabalenguas, el qué me pasa con lo que pasa, pero para nosotros poder comprender el mundo emocional necesitamos entrar a poder conocer eso y poder hacerme la pregunta de cómo estoy y qué me está pasando con esta situación que estamos viviendo. Porque a pesar de que es una situación similar y parecida para todos, también vamos teniendo cada uno las inquietudes distintas de lo que le va pasando. No nos las vivimos igual. Tenemos formas de reaccionar diferente ante cada situación y eso va a hacer que hoy, en esta conversación que vamos a tener, nos vamos a enfocar en las emociones principales que llegan a una situación de crisis, unas comunes para todos, a pesar de que cada uno se la esté viviendo de forma diferente. Entonces yo les voy a pedir también que estén atentos a esto que estamos viendo, cómo aplica para cada uno, cómo aplica para ustedes en su negocio, cómo aplica para ustedes como miembros de familia, cómo aplica dependiendo de la situación que tenemos, a pesar de que estamos todos en un mismo momento. En mi caso, por ejemplo, que yo tengo una firma de consultoría y por tanto soy empresaria, me genera unas inquietudes distintas a las que probablemente está teniendo una persona que esté trabajando para mí dentro de la línea de trabajo. Entonces, necesitamos poder empezar a mirar cómo esto que está pasando me impacta a mí. Entonces, yo les voy a invitar a que, si bien voy a estar conversando por un rato más largo, ustedes vayan estando atentos a no solamente si les surge alguna pregunta y nos la puedan poner para que ojalá las podamos responder todas al final, sino también para que ustedes vayan tratando de ver cómo esto que les estoy
conversando y que los estoy invitando a que reflexionemos hoy, aplica para cada uno. Aplica en los distintos roles que vamos ocupando en la vida, porque todos tenemos distintos dominios, somos uno solo, pero ocupamos distintos roles. Y yo me he dado cuenta que una de las cosas que está pasando con esta situación es que nos desafía varios roles. Nos desafía nuestro rol de líder, nos desafía nuestro rol como empresarios, nos desafía nuestro rol en la casa, como líderes también en nuestro hogar, porque vamos a tener que empezar a mirar una convivencia distinta, todos conectados en el mismo minuto. Aquí, mientras yo entraba, mi hija está terminando su homeschooling allá adentro y hizo las materias que hoy le correspondía. Mi esposo entonces está en otro computador conectado y eso hace que tengamos que coordinar también ciertas cosas distintas. Entonces nos pone a remirar cosas. Y como les decía Elena, vamos a tener 3 espacios. En uno de los momentos en los que vamos a estar, quizás ya vamos a poder ver cada uno de estos momentos que nos está trayendo nuevos como un regalo. Pero hoy todavía vamos a empezar a reconectarnos como cómo puedo reconocer qué me pasa, cómo reacciono, cómo siento, cómo lo manifiesto para poder, en medio de lo que nos está pasando, conquistar, por supuesto, mayor bienestar en lo que estemos viviendo cada uno. Hay algo que Luchi, es común para... Señora. Antes de iniciar, yo quisiera que hiciéramos rápidamente un sondeo con los asistentes para conocerlos un poco mejor, saber cuál es su situación actual. Voy a poner en pantalla un sondeo sobre cuál es la ocupación actual de cada una de las personas que está conectada, ¿no? Para que nos cuenten si son independientes, colaboradores de una organización, emprendedores, y que así podamos orientar nuestra charla e interactuar mucho más con ustedes. Ya vemos en pantalla. Ya vemos las primeras respuestas. Vemos que el 87% son colaboradores de una organización. Hay algunos independientes y otros emprendedores. Gracias, Helen. Y fíjate que precisamente por esto, que aquí estamos viendo que todos tenemos una misma realidad, pero no lo estamos viviendo distinto, dada la situación también que nos corresponde a cada uno. Así es, Luchi. Aquí les estamos preguntando también si tienen personas a cargo. Vemos que está muy repartido. Hay un 55% con personas a cargo, un 54% y un 46% que no tiene personas a cargo. Y finalmente, para que tú puedas continuar, vamos a mirar otro sondeíto para conocer un poco su rango de edad, para que nos cuenten en cuál de estos rangos se encuentran actualmente. Aquí vemos que el 42% son personas de 26 a 35 años, tenemos un 29% de 36 a 50, un 14% de 18 a 25 y hay un 14% también para mayores de 50. Entonces, tenemos una oportunidad grande, tenemos personas conectadas de diferentes etapas. Entonces, va a ser una oportunidad muy importante de llegarles con este mensaje. Ahora sí, Luchi, bienvenida y muchas gracias. Fíjate que no solamente tiene que ver con el rol que ocupamos o con incluso el rol en términos de tener o no tener personas a cargo, sino que también tú lo pones en términos de la etapa en la que estamos viviendo, porque hoy esto nos llega en un mismo tiempo a todos. Es quizás una de las crisis más grandes que hemos vivido en esta generación, pero todos los que estamos no pertenecemos a la misma generación. Eso también hace que nos lo vivamos distinto. Cuando estamos hablando del mundo emocional, no podemos generalizar casi que nada. Si bien
y ustedes me van a escuchar, podemos encontrar algunas definiciones que son iguales o reacciones esperadas para determinadas emociones. Cada uno de nosotros va poniéndose lo que le pasa dependiendo de su historia, dependiendo de lo que hace, dependiendo de su edad, dependiendo de sus intereses, incluso dependiendo de dónde soy, porque también mi idiosincrasia va haciendo ese observador que yo soy. Entonces, estos que estamos aquí también muestra que somos una gran comunidad que hoy nos están inquietando cosas parecidas, que estamos en momentos de vidas distintos, pero estamos queriendo tener probablemente inquietudes similares y buscando algunas respuestas a una situación que nos tomó a todos por igual, sin importar incluso nuestra edad, nuestra dedicación, etcétera. Retomando un poquito esto que ustedes quizás están viendo aquí en la pantalla, que tiene que ver con uno de los anhelos que hemos tenido las personas por mucho tiempo, que es buscar esta inteligencia emocional. Hemos querido dominar el mundo emocional. En los programas que yo hago, cuando hago formación en emociones, una de las cosas que más les digo a las personas es: las emociones no se dominan, no se niegan, no se controlan, a pesar de que sigue siendo nuestra ilusión poderlo controlar. Lo que sí podemos hacer es aprenderlas a regular. Y cuando estamos frente a un evento que nos tomó por sorpresa, que llegó sin previo aviso, que es completamente inesperado, pero que además nos pone en jaque muchas cosas, se hace aún más difícil podernos regular, porque normalmente empiezan a aparecer las emociones que a veces han tenido más mala fama. Yo les voy a hablar, y aquí pongo un contexto general para todos, las emociones. ¿Qué son las emociones? Una emoción es una predisposición para la acción. ¿Eso qué quiere decir? Pasa un evento, cualquiera, un estímulo. Normalmente los seres humanos nos vemos expuestos a estímulos básicos como un pellizco, un quemón, como cuando el niño está jugando chiquito y mete el dedo en la vela. Eso le produce un estímulo, y ese es un estímulo básico. Y otros son unos estímulos complejos. Y los estímulos complejos generalmente son todos relacionales. Hoy día estamos abocados a un estímulo complejo, que además nos pone a revisar toda nuestra manera de relacionamiento, de cómo hacer y buscar nuevas maneras de estar, nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de acceder a la información, nuevas maneras de generar los recursos, nuevas maneras de cuidarnos. Todo se empieza a replantear. Cuando llega ese estímulo, cualquiera que este sea, el básico o el complejo, normalmente ese básico sube derecho a un lugar que se ubica, pongo mi dedo aquí, como entre el centro, que está en nuestro cerebro, que se llama la amígdala o la almendra. Esto queda en el hipocampo y es el lugar donde se concentra todo nuestro proceso emocional. Cuando llega ahí, digo, me molesta, me duele, me fastidia, me gusta, me agrada, y eso es una emoción. A diferencia del básico con el complejo, es que el complejo pasa, antes de llegar a la amígdala, pasa por la neocorteza, y es el momento donde nosotros emitimos juicios de valor. Y ese juicio de valor es cuando digo, es el colmo, me parece injusto, porque a mí no puede ser, ¿cómo fue a pasar esto? Y esto se suma a me agrada, me duele, me asusta, etc. Ese mundo emocional hace que, dado como yo lo interprete, reaccione. Y mis actuaciones pueden abrirme posibilidades o cerrarme posibilidades. Por eso, no hay emociones que sean negativas o positivas, que sean buenas o malas, simplemente son emociones que pueden tener una manifestación luminosa o una manifestación sombría. Cuando estamos abocados a una crisis, a un evento que además, valga la palabra que estamos usando, es crítico, pone en extremo muchas cosas, nos eleva nuestros niveles de alerta, casi siempre lo primero que aparece del ser humano es la sombra. Yo lo sé que nos gusta mucho más relacionarnos con la luz. Sin embargo, todos nosotros de manera integral tenemos
una sombra. Entonces, déjenme entrar primero a conversar un poquito sobre el miedo, que es este que están viendo aquí en pantalla. Esta es una emoción que yo les decía, a veces no goza de muy buena fama. Cuando estamos hablando de las emociones, a mí me ha gustado enseñarlas y las aprendí también a comprender más cuando las asocio con los colores. Amarillo, azul y rojo son nuestros colores primarios. Se mezclan amarillo más azul, verde, más gotitas de azul, verde azul, más gotitas de amarillo, verde limón. Y empiezan a aparecer unas gamas infinitas. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Nosotros tenemos 5 emociones primarias. Una de ellas es el miedo. Está el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría y la ternura. Esas son nuestras emociones primarias. Ahora, el miedo hace a las emociones como en los colores existe un prisma cromático que es la base de todos los colores. El miedo es la base del mundo emocional, es nuestro prisma emocional. ¿Y por qué es nuestro prisma emocional? Porque todas las emociones vienen a cuidar, todas cuidan desde lugares distintos, ese es como el principal rol del mundo emocional, todas vienen a cuidarnos, solo que el miedo lo que cuida de manera nata es la supervivencia. Y justamente eso es lo que está en riesgo hoy día. Casi que en nuestra actuación diaria, en la vida, en un evento normal, en la cotidianidad, ajenos del COVID-19 y de esto que estamos viviendo, sino cuando todo estaba funcionando bien, cada uno de los que estamos aquí presentes, si somos colaboradores y tengo que hacerle una presentación a mi jefe, hay algo en esa presentación que yo necesito que sobreviva. No estamos cuidando la vida. En ese momento estamos cuidando mi imagen, estamos cuidando que la confianza de mi jefe en mí siga puesta. Si yo soy empleador, soy empresario y soy independiente y gano unos clientes, cuando yo voy a la presentación con mi cliente, hay algo en esa presentación que quiero que sobreviva y es mi reputación, mi negocio, que me paguen, mi cliente, todo eso. Entonces, en ese momento son supervivencias que no están impactando mi vida. Y aún así, por eso es que el miedo llega. Por eso es que nosotros a veces sentimos la necesidad de cuidarnos y nos ponemos alerta y entonces nos preparamos para presentar, nos preparamos para el negocio, nos preparamos para la reunión. Esa planeación, esa preparación, eso que estamos pensando para cuidar el resultado, tiene gotitas de miedo. Solo que no lo hacemos miedosos. Simplemente el rol del miedo se está dando en su luz, donde vemos que cuida toda la protección de lo que queremos tener y cuida nuestro futuro, porque el miedo dice que hay algo de lo que está pasando que me puede llevar a perder algo. Entonces, por eso planeamos, prevemos, somos cautos, etc. Cuando estamos en una circunstancia de mayor nivel de complejidad, se eleva el nivel de tensión en las personas. Y el miedo es una de las emociones de alto nivel de tensión. Normalmente, y si ustedes me acompañan ahí desde casa cuando me están escuchando, lo que hace el miedo es que aprieta todos nuestros músculos y hace como y se contrae. Por eso es que es una emoción de un alto nivel de tensión. Cuando estamos ante una situación como la que estamos viviendo, que pone en riesgo la supervivencia legítima, la supervivencia porque podemos perder la vida, por supuesto, estamos haciendo todo lo que estamos haciendo para que eso no pase, pero también sabemos que es eso lo que está en riesgo. Y cuando estamos sentados nosotros en casa, hay otros riesgos que se suman a los que somos independientes, que los contratos, los clientes y todo se aplaza y se posterga, entonces hay que empezar a aprender a manejar y administrar otro tipo de recursos. A los que estamos trabajando como empleados, nos puede pasar siempre la conversación de, ¿y si esto se alarga, qué va a pasar conmigo y con mi rol?
y mis metas y lo que yo tengo que cumplir, ¿cómo me va a dar el tiempo del año, que ya va a ser un año menos 1, menos 2 meses del oficio habitual? Estamos oficiando de manera distinta, pero igual se merma la productividad, se merman ciertas formas y hábitos que teníamos conocidos. Incluso pueda que después, al final, no sé si en nuestro tercer conversatorio o al final de que esto realmente termine, podamos encontrar con que nuestra productividad cambió y hasta aumentó. Pero hoy día nuestro imaginario todavía nos pone aprensivos frente a esa posibilidad y dice, no sé qué va a pasar. Y todo eso implica que aparece el miedo con las emociones que él abraza. Y son la zozobra, que es esa sensación de no sé muy bien qué siento, pero no sé qué va a pasar, pero me siento intranquilo, pero ahí aparece la zozobra. La angustia es como ese ardor en el estómago que llega por un evento real. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una presentación y yo siento ese huequito en el estómago y voy y llego y ya fluyo, se va, el huequito se cierra y la angustia se va, pero la angustia llega cuando necesito estar alerta y atento frente a un evento real. Y hoy, en medio de todo, hay también un evento real todo el tiempo presente. A pesar de que no nos es tangible, a pesar de que no lo vemos, no vemos la amenaza, está presente todo el tiempo. Está la incertidumbre, que es la ausencia de certezas. Y los seres humanos, en realidad, casi siempre para estar tranquilos, buscamos poder controlar para tener certezas. Por eso es que nos encanta planear, por eso nos encanta buscar y como anticipar la respuesta de lo que va a pasar. Lo que buscamos es tener una certeza, buscamos tener un piso sólido. Cuando se nos mueve esto, me quedo sin certezas. Y cuando estoy sin una certeza, llega la incertidumbre, donde decimos, ¿y cómo va a ser? ¿Y qué va a pasar después? En estos días que he tenido conversaciones como esta y bastante tiempo también para reflexionar con otros, parte de la conversación que llega es, ¿no vamos a ser los mismos cuando esto pase que los que empezamos siendo esto? De hecho, por eso quizás nos llegan videos donde nos muestran cómo está hoy la naturaleza, lo que está pasando a nivel de contaminación y de polución. O sea, empiezan a aparecer otras cosas en la Tierra que son distintas a las que estaban antes. Lo que quiere decir que nosotros ya no vamos a ser los mismos, porque también vamos a aprender habilidades y competencias distintas. Esta, por ejemplo, unos han sido más relacionados fácilmente con el mundo de la tecnología. Aquí estamos viendo que estamos todos también en etapas de edades distintas y probablemente algunos mucho más tecnológicos utilizan de manera más frecuente los medios de comunicación, hacen este tipo utilizan estas herramientas, webinar, Zoom, Google Teams, hacen videoconferencias por FaceTime, etcétera, pero otros nunca lo habían hecho y probablemente lo van a aprender a hacer y les va a gustar y va a llegar una nueva habilidad también. Vamos a pasar más tiempo solos y más tiempo sin estar en contacto con el otro. Quizás también cuando nos empecemos a poder ver y salgamos de la cuarentena, pues también nosotros, los colombianos, somos un poquito más abrazadores, vamos a estar un poquito más aprendiendo a respetar incluso hasta si puedo llegar o no llegar encima del otro fácilmente. Entonces, hay incertidumbre de cómo va a ser también, qué va a pasar después. No es solo la incertidumbre que nos presenta esto hoy, sino es la incertidumbre hacia el futuro, mediano y de largo plazo. Hay confusión porque llega mucha información. Hay un poquito de ansiedad y la ansiedad y la angustia, que son primas hermanas, son distintas. Porque les decía que la angustia tiene un relacionamiento con un evento real, pero la ansiedad me llega de la misma manera en términos de hace como así, y casi siempre hace esto. Y esto es porque lleva algo a la boca, o más comida, o más de tomar, o más dulce,
o las uñas a veces, las manos, porque tiene una necesidad de ¿qué va a pasar? Y muchas veces la ansiedad también llega por un proceso mental que me está llevando a pensar cosas imaginarias, no reales. Y si mi jefe no me necesita más cuando esto pase, no hay una probabilidad alta de que eso pase, pero yo me lo imagino. Y si después mis clientes no me van a querer volver a contratar, y si, fíjense que la mayoría de nuestros imaginarios no tienen que ver con ¿y si me enfermo? A veces sí, pero no necesariamente. Porque como que ahí ya tenemos cierta certeza de si me lavo las manos, si me pongo mis guantes, si no salgo, puedo tener la certeza que me puedo cuidar de estar aliviado. Pero empiezo a traer unas elucubraciones distintas de qué va a pasar con el futuro, que algunas veces, como estamos en el mundo más sombrío, me ponen es en un escenario que es un poquito más pesimista y menos optimista, valga la redundancia, de el futuro, de lo que voy a hacer, de lo que me va a pasar, de lo que va a pasar con la economía, de lo que va a pasar con mis clientes, de lo que va a pasar con mi rol, etc. Esto va a empezar a generar aquellas otras que también se están viendo aquí como me preocupo, y eso hace que a veces no disponga mi tiempo para ocuparlo en otras cosas, sino que estoy más aquí con cómo hago. Entonces me va faltando cierta claridad. Quizás por eso también este tipo de espacios, esta conversación, las conversaciones que nos brinda también protección frente a las finanzas personales, por ejemplo, son para ayudarnos a encontrar unas goticas de tranquilidad y minimizar esta preocupación que la generan nuestros pensamientos constantes frente al tema que estemos viviendo. Y llegan muchas más. Ahora, yo les he hablado de la sombra. ¿Qué significa esto de la sombra? Yo sé que nos gusta y queremos ser casi siempre más buenos que sombríos. Entonces, que se hable de lo bien que hacemos, de lo bondadosos que somos, de lo solidarios, de lo amables, de lo queridos. Y evidentemente en este tiempo también ya se empiezan a asomar las luces de todo esto. Hay una solidaridad global, etcétera. Sin embargo, no podemos dejar de negar que tenemos esta parte que también nos constituye, que es sombría, porque cuando la negamos, lo que hace es que empezamos a expresar lo que más nos molesta de nosotros y eso empieza a perturbar mi relacionamiento con los otros. Nuestro entorno inmediato hoy de cada uno de nosotros se está concentrando en los núcleos familiares. Núcleos familiares que se veían que su papá se iba a trabajar, su mamá se iba a trabajar, o cada uno empezaba en su dinámica y luego venía el momento del encuentro, probablemente hacia la noche, para comer, para otras cosas. Pero hoy en día la convivencia hace que se trabaje y yo me entere un poquito más de lo que hace el de al lado. Y el de al lado vea mis preocupaciones legítimas. Entonces eso también va a empezar a abrirnos otras conversaciones como núcleo. Ahora, ¿cómo está apareciendo la sombra de cada uno de ustedes? Sería como también parte de la invitación que yo les diría que empecemos a reflexionar. Si yo les cuento un poquito de mí, yo recuerdo y estaba justo en una conversación con Elena planeando, estábamos antecitos de iniciar uno de los webinars y yo me dedico a todo esto, trabajo todo esto y en algún momento salí y fui golpeé al cuarto de mi hija allí atrás y le dije como así con cara un poco de loca, frenética, me imagino yo que ella me vio así, y le dije como, cállate, que estoy trabajando. Y ella me miró y lo único que me dijo fue, estoy en educación física, mamá. Yo me vine para acá y claro, ya hoy me da risa y ese día también me dio risa porque dije, mi nivel de intolerancia subió. Es decir, acuérdense que el miedo tiene un alto nivel de tensión,
La rabia tiene alto nivel de tensión, entonces la intolerancia también tiene un alto nivel de tensión. Entonces yo me aceleré con lo que para mí estaba siendo importante en ese momento, que era que yo estaba trabajando, pero resulta que la niña estaba en educación física. Y después me puse a pensar, ¿cómo hace ella educación física? Si tiene 13 años y siempre está en un colegio que queda en una montaña, pues deben gritar todos al mismo tiempo. Para ella era natural hacerlo. Y eso implica que después necesitamos conversar de lo que es nuevo para todos. Hacer educación física entre un cuarto y tener la videoconferencia con todos ustedes en este instante, que somos como 260 personas, y yo querer que haya el menor ruido posible para poder estar con ustedes, pero ella también poder estar haciendo su educación física. Y lo traigo como ejemplo porque yo quisiera que ustedes pensaran cómo ha estado su tolerancia en estos días, cómo ha estado su impaciencia en estos días. El que tengan en las emociones anteriores aparecía la frustración. En este mundo tecnológico en el que estamos, no nos funciona nuestro ritmo y empiezan a colapsar las redes y no llega el archivo al tiempo que yo quiero que llegue y se queda congelada la imagen y no escucho como quisiera escuchar o no me escuchan como quisiera que me escucharan, y si todo fue preparado y no pasa como yo quiero que pasa, me frustro. Y cuando estoy frustrado, probablemente a algunos nos genera un no más, no hago más, no lo intento nunca más, esto no es lo mío, se va al mundo sombrío, o me genera también este mundo más fuerte y más impaciente y más intolerante, que hace que podamos llegar a impactar nuestro relacionamiento con mis colaboradores, con mi equipo, porque voy a tener relación con mi equipo a pesar de que estemos en la distancia. Y esto nos va a implicar una nueva manera de trabajar y unas gotas de flexibilidad que necesitamos traer para poder aprender distintas formas en las que vamos a tener que estar todos juntos. Para eso, viene la invitación de requerimos legitimar lo que nos pasa. ¿Qué es lo que nos pasa? Miren, las emociones de manera natural podrían tener cierta expresión. El miedo tiene la expresión de la pausa, del esperar. Todavía si es luminoso, me hace planear, me pone cauto, me pone a prevenir, me pone precavido y ahí está todavía en su luz. En estos momentos me puede llegar más sombrío y me puede paralizar. Hace que yo no actúe, que yo no discierna, que yo no diga qué tengo que hacer, que yo no me mueva. O por el contrario, me puede llevar a otra manifestación sombría que tiene que ver con, a mí no me está pasando nada, esto pasa en otros lugares, esto no tiene que ver conmigo, y me puede poner temerario, que es una manifestación de la irresponsabilidad. Entonces, aquellos que a veces salen y dicen, qué exageración, eso no es tan grave, yo hago lo que tengo, no, a mí no me va a pasar nada. Finalmente es un rango de edad que se ha dicho que le puede pasar más a los adultos mayores, etcétera. Entonces hago algunas tonteras y eso es el miedo actuando, el miedo sombrío actuando. No es un miedo consciente, es un miedo sombrío completamente. Entonces traigo lo relevante de legitimar lo que sentimos, porque para que eso pase, primero tenemos que partir de respondernos una pregunta. Y es una pregunta que normalmente le hacemos a los otros de forma cortés. Le decimos, hola, ¿cómo estás? Y esperamos, por supuesto, que nos conteste que está bien. Yo muchas veces me pregunto y digo, ¿de verdad esta persona querrá saber cómo estoy? Pero también sé que si le contesto de verdad cómo estoy, le atraso la agenda, porque no está esperando que yo le diga, mira, pues estoy bien en estos momentos, algo preocupada, porque me va a mirar como, ¡ah! No, con que me diga que está bien es suficiente. Ahora, si me dice que está mal, me mete en un lío, porque por supuesto me toca preguntarle por qué, y entonces se me va a alargar. Y eso forma parte de lo que nos pasa, que no dedicamos mucho tiempo a reconocer cómo estamos. Entonces,
Una de los tips y de las invitaciones que yo les hago para poder regular de manera más asertiva nuestro mundo emocional es respondámonos la pregunta ¿cómo estoy? Y conversen, ustedes van a seguir trabajando con sus equipos de trabajo y por supuesto ahora con este gran equipo que se empieza a fortalecer, que es la familia, hay que preguntarle ¿cómo estás? Pero escuchar su respuesta. Ya no va a ser el cómo estás coloquial, sino cómo estás con lo que está pasando. Los que tienen personas a cargo, ¿cómo están ustedes, equipo, cómo se lo están viviendo? ¿Cómo está siendo para ustedes trabajar de esta manera? ¿Cómo está siendo para ustedes no solamente en el trabajo relacionado con la empresa, sino cómo están trabajando con los suyos mientras están haciendo esto? Porque necesitamos también involucrar que me importe todo el entorno del otro, porque eso da lugar a una emoción que vamos a requerir invitar mucho más adelante, que vamos a hablar de las emociones saludables, que es la empatía también. Entonces, legitimar cómo estoy es poder decir, hoy estoy asustada, hoy estoy frustrada, porque es que esto apenas está empezando. Hoy terminábamos, yo estoy aquí en Bogotá, y quizás algunos están aquí conmigo también. Ayer se terminaba lo que era un simulacro de un aislamiento preventivo obligatorio, pero se va a empatar ya con lo que pidió el gobierno nacional. Entonces, si todos hacemos cuentas, son como unos 20 y tantos días encerraditos. Sin embargo, ayer llegó una circular donde dice que los colegios estarán haciendo el estudio desde la casa hasta el 30 de mayo. Entonces, es más tiempo. Y hoy hasta ahora está empezando. Entonces, por eso, no todos los días vamos a estar de la misma manera. Unos vamos a tener, dado nuestra manera de ser, dado nuestro estilo, dado la forma como hemos reaccionado en la vida, dado las experiencias que hemos tenido, y no son las mismas experiencias los que tenemos 18 a los que tienen más de 50, y no son mejores o peores, son distintas. Entonces, unos vamos a ser más pacientes y otros más impacientes. A unos la sombra lo va a atacar más adelante y hoy está todavía súper relajado, y a otros le va a aparecer su luz más adelantico y hoy estamos un poco más aprensivos. Entonces, necesitamos estar atentos de cómo estamos para también poder saber si las emociones son predisposiciones para la acción, cómo reacciono con eso que me pasa y cómo impacto mi entorno inmediato con eso que yo hago. Vamos a recorrer estas emociones, unas de las que mencioné antecitos, con su luz y con su sombra, para que ustedes también puedan darse ideas de si estamos siendo hoy más luminosos o más sombríos, porque van a aparecer igual. Por ejemplo, en este caso, en la ansiedad, en su luz genera una inquietud por el futuro, permite ver y prever lo que necesitamos para avanzar y crecer, pero tiene su sombra clarita, que también nos va acompañando, y es que anticipa una situación que no es real, nubla la claridad e instala el desconcierto. Y ahí cada uno se puede ir contestando cómo es la mía, en qué estoy, cómo puedo invitar más la luz, cómo puedo darme cuenta que como estoy actuando, me estoy cerrando posibilidades porque estoy más en un pensamiento menos realista y estoy más enfocado en lo que va a pasar. Nosotros, los seres humanos, que somos llamados seres racionales, Homo sapiens sapiens, es porque tenemos la neocorteza. Y esa neocorteza nos da grandes posibilidades porque nos da el lenguaje, nos da la lógica, nos da el mundo explicativo, el lenguaje articulado como tal. Sin embargo, también tiene su sombra y es que nos permite anticipar cosas que no han pasado, valga que las estoy anticipando, y eso lo que hace es que me puede poner más aprensivo, me puede dar la ansiedad, me puede generar a que yo me monte en escenarios o en videos y en películas que no han pasado todavía y que probablemente nunca pasen. Un presidente de Colombia que ya murió dijo una vez, todas las cosas por las que me preocupé nunca sucedieron porque tendemos a anticiparlas. Y esto no quiere decir que no
seamos rigurosos y utilicemos la luz del miedo para cuidarnos, solo que necesitamos estar atentos a que no nos estemos nublando nuestra capacidad de reacción por ponernos solo en el mundo un poco más fatalista, que es lo que también traen las situaciones de crisis. Llega la confusión, incluso aquí, si las vemos hasta en su ilustración, la ansiedad es más densa y agota mucho más. La confusión aparece de todo, tiene sus partes de su luz, pero me falta claridad. ¿Qué puede pasar con la luz de la confusión? Que me salte a la vista eso que no sé. Entonces me va a poder permitir pedir ideas a otros, escuchar, y esto nos va a poner en la situación en la que hay muchas cosas nuevas que vamos a estar aprendiendo. Y esto va a hacer que nos vaya a quedar más fácil coordinar acciones con otro y decirle, mira, no sé, no entiendo, ayúdame. Cosas que de pronto en la cotidianidad no sé, nos costaban más trabajo, ahora se van a tener que poner de frente porque va a ser la única manera en la que nos vamos a poder relacionar unos con otros ahí. Ahora, en su sombra, por supuesto, es una ausencia completa de claridad, como que me siento enredado, me siento embotado, siento que tengo tantas cosas en que ponerme atención que pierdo el foco. Eso pasa con la confusión. Para eso requerimos sentarnos, respirar. Y aquí traigo la respiración porque yo les decía muy al principio que las emociones se pueden regular. Y el principal regulador emocional que tenemos todos es la respiración. Entonces, cuando estoy muy confuso, requiero parar. Parar más de lo que ya hoy el mundo nos está parando. Parar para decir, ya, que sí está en mis manos controlar, que no. ¿En qué me puedo enfocar? ¿Qué puede quedar para después? Y poder no solo hacer la lista de prioridades habitual que a veces hacemos como la lista de pendientes, sino hoy una lista de prioridades enfocada a generar mayor claridad que me ayude a tener un mayor bienestar en el desenvolvimiento que voy teniendo. Llegan de su mano la impotencia es más de la familia de la rabia y significa sin potencia, sin poder. Se apaga el motor, como que yo siento que no hay nada de lo que yo haga que me va a poder ayudar a solucionar esto. Tiene su luz y tiene su sombra. Hoy en día podemos, si la vivo sombríamente, es como que siento que yo reconozco en mí cierta incapacidad de resolver. De hecho, si lo ponemos en miras a la situación global, no hay mucho que nosotros a nivel individual podamos hacer más de lo que ya estamos haciendo. Claro, si aquí hay algunos que nos estén escuchando y son médicos o tienen médicos en sus familias, ellos pueden ejercer hoy algo para hacer esto, pero nosotros, más que acatar, cuidarnos, obedecer y ser absolutamente responsables, hay mucho que se nos empieza a cuestionar en lo que me siento incapaz de ejercer desde otro lugar, de probablemente que nuestras empresas, algunos de los que estamos aquí independientes, probablemente hay empresas que hoy dicen, no tengo cómo hacer lo que siempre hago de manera habitual, porque probablemente es una fábrica o porque tiene que generar una producción diaria que hoy tuvo que haber parado. Y eso genera mucha impotencia. Aparece sombría y también tiene esa luz que es esta que nos muestra que como seres humanos también tenemos límites. Hay ciertas teorías que son más desde la psicología de lo positivo. Yo no ejerzo muy en la psicología de lo positivo, creo mucho en el optimismo y ya vamos a conversar también de él y de la esperanza. Sin embargo, la teoría de, no sé, pon el billete de dólares encima o créete árbol y serás árbol, no pasa solamente. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer para que las cosas pasen. Y que se asome la impotencia nos dice, también tenemos un ser limitado y un ser finito que requiere muchas veces dejarse apoyar de otros, que requiere buscar la manera de salir de esto, ampliando su red de ayuda, ampliando su red de apoyo, aprendiendo nuevas maneras, porque solo como lo ha venido haciendo, probablemente no va a pasar.
Y llega la inseguridad, que es a esta como un montón de caritas que se asoman allí, que hace que yo sienta que mi piso se tambaleó. Ahora, aparece para alertarnos y decirnos que hay ciertas seguridades que tenemos que buscar. Si ustedes ven, muchas van teniendo un hilito conductor porque son de la familia del miedo también. Solo que, como hoy se va manifestando esta sombra, muchas veces me impide confiar en que yo hoy tengo una manera de responder adecuadamente ante lo que está pasando. Y esto me lo impide es porque a nosotros, a todos, nos va conquistando un lugar de inercia y un lugar de lo que hemos escuchado muchas veces en la conversación del liderazgo, etcétera, de la zona de confort. Eso no es malo, eso es un equilibrio que hemos conquistado en su momento. Siempre nos estamos desafiando a querer salir de ella, pero siempre queremos salir de esa zona de manera controlada. Y hoy todo se nos movió. Entonces, se nos nubla un poquito de mano de la confusión de la que estábamos hablando antes y nos dice, no sabemos muy bien cómo puedo reaccionar y cómo puedo usar mis recursos. Y eso es lo que hace que me torne más inseguro. Entonces, ¿cómo hacer y qué poder hacer con todo esto? Fíjense, aquí ustedes pueden percibir cierto ciclo del cual todos nos podemos hacer cargo para hablar y conquistar esta asertividad emocional. ¿Qué es la asertividad emocional? La palabra asertividad, que la hemos utilizado mucho más en el mundo del lenguaje y de la comunicación, es qué decir, cuándo decir, cómo decirlo y a quién decirlo para que sea un mensaje claro, oportuno, coherente y que llegue de buena manera. Si lo traemos al mundo emocional, lo que más hemos escuchado en el tiempo es ser inteligentes emocionales. Esta es una invitación de un paso más allá. Es poder primero percibir qué me pasa y percibir qué le pasa a los que me rodean. No solo con los que hoy estoy conviviendo, sino con aquellos con los que voy a seguir interactuando, solo que quizás desde un lugar más interactivo y más tecnológico. ¿Cómo los percibo? Los percibo acelerados, los percibo tensos, los percibo cansados, los percibo frustrados, los percibo ocupados, ¿cómo los percibo? Los percibo optimistas, los percibo pesimistas. ¿Cómo me percibo? Porque esa percepción incluye cómo estoy expresando lo que me pasa. Mi rostro, muchas veces de ceño más fruncido o de pronto de una cara más amable, mi tono que estoy utilizando, mi quedarme más callado, cómo estoy apareciendo. Una vez las perciba y me pueda empezar a dar cuenta cómo estoy reaccionando, puedo pasar a comprender. Cuando hablamos de comprender, sumamos el entendimiento, que es desde la razón, hasta esta comprensión que tiene mucho más que ver con el sentir lo que está pasando. Entonces, puedo abrazar lo que está pasando, lo entiendo y digo, ya, me percibo tenso. Claro, ¿por qué estoy tenso? Estoy tenso porque no sé si voy a poder cumplir con los compromisos económicos que tenía planeado, no sé si voy a dar los resultados y mi presupuesto de ventas o mi presupuesto de cumplimiento de metas se va a dar. Entonces empiezo a comprender lo que me pasa y comprender lo que me pasa en relación, recuerden que les iba a hablar en trabalenguas, en relación a lo que le pasa al otro. Entonces yo estoy acelerado, pero el otro está un poco más lento, entonces yo me voy poniendo como impaciente, pero empiezo a reconocer cómo estoy. Como estoy más atento de cómo estoy, voy a poder pasar a regular mi emocionalidad y decir, ya, yo estoy acelerado. Una manera de regularlo es, primero, respirando y segundo, contándole al otro cómo estoy. Porque una vez yo les diga, yo estoy acelerada porque estoy necesitando dar respuesta en esto y en esto, el otro va a poder decirme, ay, Luchi, yo estoy súper bloqueada, yo no puedo avanzar, yo no sé por dónde. Entonces, a él su confusión lo frenó. A mí mi confusión me aceleró. Es la misma emoción, pero nos llevó a dos respuestas distintas. Entonces, en ese sentido, podemos empezar a establecer acuerdos que nos ayuden a coordinar acciones de manera más precisa.
Y ahí vamos llegando a este cuarto paso que tiene que ver con utilizar las emociones como recurso. ¿Es cierto que estoy confusa? Sí, pero también estoy estando acelerada, ¿ya? Y también siento que esto va a pasar, que esto no puede ser para todo el tiempo, entonces me pone un poquito optimista, ya, bien. Y el otro está pausado. ¿Cómo utilizo yo su ritmo lento para poder disminuir un poquito mi acelere? Y cómo yo con mi optimismo le imprimo a él un poquito más de energía para que entre los dos conquistemos mayor bienestar y generemos los resultados que queremos. Esto, por supuesto, requiere en todo el movimiento conversar, poner como parte de lo que nos está pasando, que es nuevo para todos, que también sea nuevo conversar del mundo emocional, porque nos va a saltar a la vista. Ahora, siempre ha estado presente. Lo que pasa es que de cierta manera, nosotros, antes de que esto pasara, en esa inercia de la que les hablaba, íbamos teniendo cierto mundo transparente. Entonces decíamos, sí, Lucha es acelerada, sí, Pedro es más calmado, pero lo dejábamos como una generalidad. Hoy estamos ante un mismo evento, mismo fenómeno, ¿se acuerdan? Que hay unos fenómenos o unos estímulos básicos o complejos. Hoy estamos todos ante el mismo fenómeno, simplemente que reaccionamos de manera distinta. Entonces, eso hace que nos empecemos a mirar de forma más integral todos. Aquí quiero compartir con ustedes unos tips que nos pueden ayudar hoy a cuidarnos en momentos de crisis. Y el cuidarnos es a nivel personal, pero también cómo puedo yo cuidar de los míos, de mi equipo, de mi empresa, de mis jefes, de mis pares. ¿Cómo podemos empezar a hacer un cuidado solidario para todos? Y lo primero, yo no sé si yo muevo el cursor, ¿ustedes lo ven? No, no se deja. En el 1 estamos viendo, si estás muy preocupado, solo respira profundo y lentamente. Y esto tiene un sentido. Si es nuestro principal regulador emocional, pasa que cuando yo respiro siempre por la nariz y exhalo por la nariz, mi sistema endocrino, mi sistema circulatorio, el nivel de oxigenación que va a mi cerebro empieza a pausarse y esto empieza a disminuir y a darme un poquito más de claridad mental para volver a obtener el foco que necesito. 2, que esto está casi que resumiendo un poco lo que les he venido contando. Conversa de lo que sientes y te preocupa con las personas que sean de tu confianza. Y eso implica que todos tenemos unas personas en las que confiamos más que en otras. Pero cuando hablo de una persona de confianza, es una persona con la que ustedes se sientan cuidados, que ustedes pueden decir estoy asustado y no sientan que va a usar ese susto en contra suya, pero que sí ustedes puedan decir estoy agotado, embotado, pónganle el nombre que estén sintiendo, pero reconózcanlo, porque pasan dos cosas. Cuando lo digo, ya empieza a perder el peso que tiene dentro de mí, pero además ya no es solo mío, sino que ya es de los dos, ya es del otro también conmigo y eso empieza a ayudar a que se nos equilibre lo que nos está pasando. Los seres humanos somos seres sociales, por tanto, pretender vivírmelo yo solo, ausente de los otros, no es real y lo único que hace es que me pone un peso más alto que los otros perciben, pero que no tienen cómo acceder a mí, dado que yo siempre lo he bloqueado. Entonces, si yo rompo un poquito esa barrera y lo vuelvo parte de la conversación, empieza a minimizar eso que me está pasando. Tercero, siempre ser solidario y generoso será reconfortante. Entonces, miremos cómo desde nuestro rol podemos impactar y podemos contribuir y podemos ayudar a los otros. Y no necesariamente siempre que querramos ayudar tiene que ver con donaciones o con cosas para dar. ¿Cómo de lo que estamos aprendiendo con esto podemos empezar a dar desde una voz de aliento hasta algo con lo que también podamos cuidar a nuestra comunidad más cercana? Eso nos va a ayudar un montón porque nos va a reconfortar. Evaluar y medir los pensamientos y el impacto emocional que estos tienen. ¿Por qué?
Cuando mirábamos la ansiedad y la preocupación, veíamos que todas se genera aquí, en nuestra cabezota, en la que nosotros andamos pensando y pensando cosas. Algunas muchas veces magnifican los posibles desenlaces y otras los ponen un poquito más fatalistas. Entonces, necesitamos evitar exagerar las amenazas y ver todo desde un sentido de realidad para poder empezar a bajarnos el peso que nos esté acompañando. Realizar actividades que nos estimulen y nos cambien también nuestra manera de estar y de ser en ese momento, que nos pueden servir a que nos estimulen, como desde cocinar, pintar, hacer ejercicio, ver películas, juegos de mesa. Necesitamos aprender a estar en casa con los nuestros. Necesitamos en las reuniones que tengamos de trabajo, pónganse un límite. Estas sesiones son de 1h30, porque se ha comprobado que más de 2 horas conectados virtualmente, llega un momento en el que el cerebro no pone atención, se cansa, se agota, solo por estar sentado. Es más, 2 horas ya es mucho. Por eso se puede pensar en 1h30, porque si lo miramos como en horas de clase, por ejemplo, son 45 y 45 minutos, que ahí nos van a nuestra 1h30, todavía tenemos la capacidad de atender y preguntar y puedo estar alerta, pero más tiempo no va a ser tan fácil. Entonces, si ustedes van a organizar reuniones con sus equipos, con su gente, cuiden el tiempo para que realmente puedan llegar a ser estimulantes y no agotadoras y un peso adicional al que puedan tener. Hoy día tenemos mucha información. La sobreinformación también puede generar embotamiento y eso solamente hace que se nos puedan elevar o disparar nuestros niveles de angustia. Entonces, elijamos fuentes confiables, veraces, un momento del día o 2 momentos del día para estar informados, pero no todo el tiempo. Hoy nos queda fácil estar hiperconectados por los relojes, por el celular, estar todo el tiempo en la pantalla. Entonces van apareciendo las notificaciones y eso además nos disminuye un montón nuestro nivel de productividad y eficiencia. Entonces necesitamos elegir en qué poner nuestra atención, porque en donde yo pongo mi atención, pongo mi energía, y donde pongo mi energía, se dan los resultados. Entonces necesito elegir en qué estar conectado y en qué voy a estar enfocado por un tiempo. Y luego, para que vayamos como cerrando este ciclo, tiene que ver con que en la medida de lo posible logremos tener rutinas diarias y ojalá lo más parecidas a las que veníamos teniendo. Si no podemos tener los mismos horarios laborales, porque por lo que estaba diciendo justamente, porque estoy más tiempo sentado, esto también puede hacer que sea un poco más productivo en algún momento, necesitamos ponernos unas tareas. A eso le puedo incluir algo adicional, probablemente, bien sea que hagan algo de ejercicio en casa, cuidar su alimentación, porque el nivel de ansiedad hace que comamos un poquito más, ya lo mencioné, y entonces después nos tendríamos que hacer cargo de cosas distintas, pero lo que sí es importante es que mantengamos una rutina, porque al yo tener mi rutina también, mi bienestar se va a mantener más cuidado y más balanceado en la medida de lo posible. Y para cerrar, traigo una emoción que también tiene luz y sombra, pero que la quiero traer porque la necesitamos para invitar que vaya llegando la tranquilidad y el sosiego. Y esta es la esperanza. La esperanza normalmente es la emoción que nos permite ver un camino, da lugar a la fe y a la confianza en que puede pasar y en que va a estar bien, y nos da confianza en el futuro. Entonces, futuro por futuro de un futuro a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Nos puede dar espacio para conectarnos con la prosperidad, para conectarnos con lo que viene. Pero para que ella llegue, necesitamos honrar y legitimar la sombra que también nos ha venido acompañando. El miedo, la angustia, el no saber, el querer saber pero no tener claridad, lo humanamente que nos va pasando estos días a todos por igual. Un poco como se los decía al comienzo, es un mismo evento que nos pone a todos a prueba y nos lleva a tener una situación
distinta y al mismo tiempo parecida a todos en lo que nos está pasando. Me encantaría escucharlos. No sé, Elena, qué preguntas tienen, en qué están, como qué les ha ido pasando con esto que han ido escuchando. Luchi, muchas gracias por toda esta información tan importante que nos compartes desde tu experiencia, desde tu conocimiento. Quiero abrir este espacio para que los que están conectados nos puedan ir escribiendo sus inquietudes. Ya por aquí nos han enviado algunas. Una muy importante que nos hacen es cómo hacer si alguien de la familia debe salir a trabajar, cómo nosotros podemos contribuir para manejar la atención de las personas que se quedan en casa. Es el caso de los médicos, enfermeros, personas que por su rol deben salir de la casa, cómo poder contener un poco, manejar las emociones de las personas que se quedan en casa. Yo entiendo esto, lo estaba ayer conversando justamente con alguien cuyo esposo es médico y su frase era, Luchi, es que mi esposo está en el pie de batalla. Y una de las cosas que veíamos es, eso lo hace porque también tiene que ver con el cumplimiento del propósito que esta persona tiene. Ahora, algunos tienen que salir como médicos, otros tienen que salir en otros de sus labores, como enfermeras o en otra parte de la función, porque muchas oficinas siguen operando desde un lugar distinto, pero siguen operando. Entonces, ahí necesitamos cuidar dos cosas. Desde lo primario y conocido por todos, como darles todos los implementos, desinfectar todo lo que hay que desinfectar cuando salen y cuando entran. Pero hay un momento en el que todos necesitamos, y yo por eso traía un poco la esperanza, les decía que esta es una emoción que nos conecta con la confianza y con la fe. Hay un momento en el que nosotros necesitamos conectarnos con que hay algo más grande que nos va a ayudar a que se salga bien de todo esto. Porque el estar pensando en que les va a pasar algo nos pone en ese mundo más fatalista, o incluso pensar en que nos van a traer algo también nos pone en un lugar donde al subir nuestro nivel de ansiedad y de estrés, que lo hemos conocido como estrés, lo que hace es que automáticamente baja nuestro nivel de defensas y ahí nos exponemos mucho más. Entonces, lo que sí se requiere es contar con todos los medios de precaución que nos han instruido que tenemos que utilizar y ustedes en casa sumarle unas gotas de confianza, de fe, de saber que evidentemente dada la elección de vida que han tenido y los roles que están ocupando, hoy requieren salir, pero que vamos a confiar, esperar en que lleguen bien de regreso también a casa. Y yo se los diría, y no me escuchen solo desde lo romántico, o si quieren, escúchenme así también. Cuando lleguen a casa en la noche, agradezcan que llegaron bien a la casa, porque a veces también se nos va volviendo un poquito paisaje, que las cosas se vayan volviendo en esta dinámica. Y yo creo que este es también un momento en el que tenemos que conectarnos con la gratitud de puedes salir a servir a muchos y también puedes llegar a casa bien para estar aquí con nosotros. Luchi, muchas gracias y muy oportuna una pregunta que nos hacen también para conectar con lo que tú nos acabas de decir, que en ocasiones podemos incluso alterar nuestro sistema de defensas. Hay una pregunta relacionada con esto que nos dicen cómo disminuir lo que generan las emociones en el cuerpo, por ejemplo, dolores de estómago, dolores musculares, cómo nosotros podemos regular un poco esto para que no nos termine afectando físicamente. Ay, me encanta la pregunta. No sé si les vaya a encantar la respuesta, porque esa es una de las ilusiones que nosotros tenemos y es querer evitar que nos pasen cosas. Necesariamente las emociones habitan en el cuerpo, o sea, el cuerpo es el vehículo y es el nido en el que ellas están. Entonces se van a manifestar siempre físicamente. Por eso nos duele el estómago, nos duele la cabeza a mí se me tensan siempre los músculos, etcétera. Sin embargo, la mejor manera, porque sí se puede hacer algo, es legitimarlas y reconocerlas. Me explico. Voy a tratar de decirlo corto. Yo tengo la tendencia a no escuchar en mi cuerpo.
y sé que me empieza a doler el cuello y digo como ya, pero igual voy a seguir haciendo y sigo con mi mismo nivel de tensión y un día él hace un espasmo y me para. Si yo legitimo que lo que tengo es preocupación, que estoy acelerada, en mi caso, que estoy con la atención muy alta puesta en cómo se va a hacer y cómo puedo contribuir un poquito más. Incluso puedo manejar hasta malas posturas, porque paso harto rato aquí donde ustedes me ven. Entonces, en ese instante, el tirón de mi cuello, yo lo escuché y si yo lo escucho puedo saber que necesito hacer estiramientos, necesito hacer pausas activas emocionales. A esto los voy a invitar. Conocemos las pausas activas, que es pare, se mueva las manos, esas son súper relevantes, pero la pausa activa emocional es pare, respire, invite otra emoción, traiga quizás la música si la requiere, porque evidentemente si yo solo tengo un nivel de tensión alto, mi sistema de defensas va a bajar y si Dios quiere y nos seguimos cuidando, no vamos a tener coronavirus, pero sí podemos tener gastritis, colitis, migrañas, donde vamos a necesitar también podernos cuidar nosotros, meditando, respirando, tratando de hacer deporte en la medida de lo posible, pues no podré ir a una cancha, pero sí puedo buscar la manera de hacerlo en mi casa, porque necesitamos cuidar cuerpo y emoción al mismo tiempo para que empiece a haber mayor armonía. Ahora, evitar que se manifiesten en el cuerpo, eso sí no lo podemos hacer. Luchi, aquí tenemos una pregunta que conecta también con el tema que tenemos en nuestro próximo webinar el martes siguiente y es cómo manejar el estrés que genera la falta de ingresos y la incertidumbre del tiempo que esto va a durar. Es un tema que nos preocupa no solamente a todas las personas, sino también a quienes son empleadores, a quienes tienen personas a cargo que deben regular la atención en sus equipos que obviamente están preocupados por el tema de los ingresos. Yo me sumo a esa inquietud también. Miren, es verdad, en nuestro próximo webinar vamos a hablar de invitar emociones más saludables para acompañar este momento. Sin embargo, algo de lo que nos sirve y voy a tratar de, ¿será que me deja? Sí. De regresarme acá, vamos a requerir conversar de eso que nos está pasando, porque muchas veces una de las cosas que tendemos a hacer los que nos sentimos a cargo del negocio o del equipo o de proveer el resultado es la ilusión de que creemos que solamente las ideas tienen que salir de nosotros. Y a veces cuando lo ponemos como algo no solo que me pasa, sino que nos pasa, y hago a nosotros parte del problema, muchas veces son parte de la solución, y eso hace que al compartir los dos la inquietud, el peso de la inquietud disminuya. Y evidentemente lo vamos a conversar. Cuando hablemos de estrés, ya vamos a darnos cuenta que no está, el estrés como tal no es una emoción, sino que es el comodín emocional. Cuando no sé cómo estoy estresado. Si empezamos a darnos cuenta que lo que estoy es confundido, pues busco claridad. Si lo que estoy es preocupado, miro de qué es lo que me está preocupando y busco ayuda frente a eso que me está preocupando. Porque necesitamos un poco separar y ver en qué está puesta mi atención. Si tiene que ver con ingresos, ¿de qué tipo? Los ingresos grandotes, los ingresos para los gastos inmediatos, los ingresos para los pagos. Necesitamos poder separar qué es lo que me está preocupando. Si me está preocupando, yo hoy me daba cuenta aquí en mi casa que hay cosas que salen de la transparencia y miré unas matas, tengo una aquí al frente mío, la veía y dije, ¡ah! Yo nunca le he echado agua porque no era yo quien lo hacía y ahora la vi medio pálida y vi que me salió de la transparencia la mata, algo que parece simple, pero hoy en día estamos invitados a que nada nos sea simple. Necesitamos es amistarnos con lo que está pasando para que pueda llegar unas góticas de aceptación a la realidad, a la nueva realidad, porque si no nuestro nivel de tensión no disminuye ni un poquito y eso sí se hace inagotable. De hecho, la tensión
Si ustedes hacen fuerza un ratico, el cuerpo no aguanta mucho rato. Entonces vamos a necesitar poderlo regular de manera más consciente. Luchi, hay otro tema que es una situación por la que pueden pasar muchas personas. Nos preguntan cómo manejar la tensión cuando se genera la pérdida de un ser querido en este momento o incluso cuando un ser querido está enfermo. Cómo manejar la tensión en estos casos que son un poco diferentes. Mira, ahí son tensiones distintas, porque ahí ya no estamos solo con el miedo, y aquí déjenme hacer un contexto. Nosotros no tenemos una emoción o otra emoción. Nosotros tenemos una emoción y otra emoción. Entonces, está el miedo de lo que está pasando presente y en ese caso está la tristeza latente. La tristeza llega cuando perdí algo, me conecta con el pasado. El miedo llega cuando puedo perder algo. Entonces son opuestos en términos de temporalidad. Uno me conecta con el futuro, el otro con el pasado, pero las dos están muy cerquita porque están conectadas con la pérdida. Cuando llega una pérdida, bien sea de perder la salud ya perdida porque hay alguien enfermo que pierde vitalidad, pero además está el miedo de no le podemos acercar mucho porque puede haber contagio y tengo que cuidar a otros, si es que estamos hablando de la enfermedad de esto que hoy nos está quejando a todos, o murió por esto que está pasando. Necesitamos, déjenme ser redundante, necesariamente cumplir con nuestros pasos de un duelo. La primera parte que nos llega casi siempre con el duelo tiene que ver con la negación, y por eso es que a veces decimos no me parece, porque a mí debería ser distinto, y queremos hasta negociar, y a veces no hay con quién negociar. Por eso muchos incluso hasta negocian con Dios. Le dicen, ¿por qué no? Mejor yo, pero no él. Y esas son las conversaciones humanas que tenemos a veces en la cabeza. Nos da rabia. Entonces peleamos, es que si hubieran cuidado más, si hubieran parado todos los vuelos, si hubieran puesto toque de queda, y no tenemos a quién reclamarle, pero reclamamos, es humano, parte del ciclo, y eso nos va llevando al cierre de ese círculo que dice, no hay nada que yo pueda hacer, pasó. Y el pasó implica que yo, y por eso hago así, bajo mis brazos, no estoy en pie de pelea, porque no hay nada de lo que yo pueda hacer que evite la pérdida de lo que ya pasó. Ya el uno se enfermó y necesito poner toda mi energía en que se recupere. Y el uno ya marchó y nada de lo que yo haga me lo va a traer de vuelta. Y eso se llama, yo sé que esta palabra no gusta, pero no es si nos gusta, se llama así. Eso tiene unas gotas de resignación. Y es el momento en el que yo hago, no hay nada que yo pueda hacer para que eso cambie. Ahora, después de pisar la resignación, puedo pasar a la aceptación, que es la que dice, acepto las cosas tales y como son sin quererlas cambiar. De esto vamos a conversar creo que es en 8 días que vamos a conversar. Porque en 15 días. En 15 días volvemos contigo. En 8 vamos a tener una charla sobre bienestar financiero y en 15 continuamos contigo. Ok. Cuando yo ya acepto las cosas tales y como son, sin quererlas cambiar, se asoma la paz. Y la paz puede incluso acompañar una pérdida como estas. Ahora, aquí dicho suena fácil. Nada de lo que les estoy diciendo es fácil y tampoco es imposible. Nosotros como seres humanos estamos permeados y listos para poder movernos de la resignación a la aceptación, de la pelea a la paz, porque nosotros tenemos algo que se llama plasticidad emocional, está dentro de nosotros. Por eso incluso a veces variamos de ánimo con facilidad, y no porque estemos locos, es porque tenemos a la mano la plasticidad emocional.
Luchi, muy valioso todo esto que nos dices. Realmente es importante este espacio de conversación con todos. Nos cuentan también cómo, nos preguntan cómo manejar el tema de la angustia, de pensar en que hay mucha gente afuera que está sin techo, sin comida, ese sentimiento que nos puede llegar en muchos momentos de cosas que se nos salen de las manos, de pensar en la situación. También hay otras personas que nos dicen, yo me siento triste, seré fatalista. ¿Cómo poder manejar esos temas que se salen de nuestro control y que les están ocurriendo a personas que de pronto son lejanas a nosotros, pero esto nos sigue afectando? Ya, mira, me devolví a la impotencia porque cuando estamos en esa conversación de qué hacer con los que no tienen techo, nos pone impotentes a todos. Porque hay quienes pueden hacer algo y lo están haciendo, pero sin duda nosotros también desde aquí quisiéramos estarlo haciendo y eso hace que yo me sienta un poquito impotente. Ahora, no está mal estar triste y estar triste no significa ser fatalista. Quien nos lo dijo, yo se lo agradezco un montón, porque la tristeza es una de las emociones que vamos a necesitar abrazar en este tiempo, porque la tristeza es la emoción que llega a conectarnos con lo que nos importa, con lo importante. De eso, cuando conversemos, estoy ya diciendo siempre lo que voy a hablar después, pero no importa, ustedes me van a dejar que repita cositas. Cuando hablemos de poder ver esta crisis como un inmenso regalo, tiene que ver con que hagamos uso legítimo de la tristeza para que nosotros podamos aprender. La tristeza es la emoción que nos permite reflexionar, nos permite aprender y nos permite generar un vacío que es el que genera un proceso creativo. Por eso incluso muchos nos estamos viendo súper recursivos, haciendo cosas que de otra manera en nuestra cotidianidad, si todo hubiese seguido igual, no hubiésemos hecho. Entonces, sentirnos tristes es recordarnos que hay cosas grandes que nos importan. No sentirnos tristes sería un poquito más inquietante, porque a veces nos pone un poquito más indiferentes. Como que esto no me está pasando a mí, le está pasando a otros, eso es más indiferencia. Pero cuando me duele lo que está pasando y lo siento como mío, eso me dice que tengo la bondad cerquita para poder empezar a ser más empático con los otros. Bueno, y vamos a dar paso a un par de preguntas más para ir cerrando nuestro espacio. Cuéntanos algunas sugerencias o actividades que nos recomiendes para subir el ánimo de esas personas, adultos mayores de la familia, que son quienes en este momento se pueden estar enfrentando a mayores cambios en sus rutinas. Muchos tienen que estar aislados de su familia, se sienten solos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contribuir para animar un poco a estas personas? Yo siento que, miren, esta mañana recibí un video, bueno, no lo recibí, mentiras, lo vi en Twitter, la pusieron público, donde alguien contaba que su abuela estaba teniendo un curso, una señora muy mayor, estaba teniendo una reunión como de un club de lectura y estaba muy triste y llamó a su hijo y le dijo, necesito aprender a hacer videollamadas porque tengo que poder seguir en mi club de lectura. Lo que para nosotros es natural, para ella era súper nuevo. Y la filma y la muestra sentada frente a su celular, con sus amigas, ella con su libro leyendo. Necesitamos ayudarles a que también formen parte de esto que nos está pasando a todos, porque hoy no somos muy distintos nosotros de ellos. Lo distinto puede ser que, dada su edad, estén un poquito más en riesgo que nosotros, pero están viviendo lo mismo. También necesitamos enseñarles con mucha paciencia y mucha compasión a que también usen los dispositivos celulares, démosles, si es que no los tienen, la posibilidad de conectarse con sus nietos a través de la pantalla, de que puedan mantener su rutina. Yo lo puse para todos nosotros, pero para ellos también es muy importante ayudar a crear una rutina parecida a la que tenía o una nueva rutina que le implique hacer algo de ejercicio, mantener juegos con otros, no quedarse aislado y solo.
lo que más les da dolor es que los hagamos sentir obsoletos. La obsolescencia es una emoción que llega después de unas edades. Hoy, a mí me pasa que a veces mi hija es mucho más rápida que yo tecnológicamente y hasta nosotros que no estamos en edad, me incluyo entre todos los que estamos aquí, menos los de 18, 20, desde de 36 en adelante, nos podemos a veces sentir que nos llevan cierta ventaja y ya somos obsoletos para algunas cosas. Y eso no gusta, eso sabe maluco. Ahora imagínense que nosotros a nuestros abuelos los rechacemos, los aislemos con el pretexto de cuidarlos. Cuídenlos desde otro lugar. Cuídenlos desde un lugar amoroso, compasivo, empático, sabiendo que un día nosotros podemos estar ahí y no nos va a gustar que nos digan, como te cuido, te encierro. Entonces, ayudémosles a tener nuevas rutinas que los mantengan también en el mundo con todos nosotros. Bueno, Luchi, y para ir cerrando, para esas personas que tienen de pronto un equipo a cargo, personas a cargo, son emprendedores, ¿cómo poder contribuir como líderes a regular la tensión y a regular las emociones del equipo? ¿Qué consejo le darías a esos líderes para manejar un poco las emociones en ese equipo? Lo primero que necesita hacer el líder es abrir la conversación de cómo están y solo escuchar, no querer que estén distintos. Cuando digo esto es que me pasa muchas veces que dicen, bueno, cuenten cómo están y alguien dice cansado y le decimos, no, pero cansado ¿por qué? Entonces ahí ya nadie más va a volver a hablar. O preocupado, pero preocupado de qué si nos está yendo tan bien. No, sino es legítimo, cansado, frustrado. Y el líder le voy a pedir que abra orejas como de Dumbo y escuche todo porque eso le va dando como cierto termómetro de cómo está su equipo. Puede pasar que su equipo diga agradecido, contento, bien, tranquilo y ustedes se sorprendan y digan ¡ah! Y se den cuenta que es su nivel de tensión alto y no el de ellos. Entonces, pregunten cómo están. 2, si quedaron con alguna inquietud de alguno de ellos, no lo haga público, simplemente después en privado, llámelo y dígale, Luchi, ven, te escuché decir que estabas angustiada. ¿Qué te está angustiando? No es angustiada ¿por qué? Porque no importa, por todo lo que pasa, porque sí, no. ¿Qué te está angustiando? Y escúchame cuando te diga qué me está angustiando. Si es una angustia real, que estoy preocupada porque siento que no estoy cumpliendo, entonces valida si lo que está necesitando es ayuda tuya, ayuda de otro, tiempo. Esto lo que requiere es muchos espacios de conversación para que el líder ayude a disminuir los niveles de tensión. Ahora, tercero, unas goticas de simpatía. La simpatía es una emoción relacional que llega como un bálsamo. Entonces, en esta época podemos caer en que todas las conversaciones sean difíciles, graves, importantes. Vamos a necesitar bajar el nivel de tensión, ríanse de vez en cuando. Como están muchos ejerciendo desde su casa, pregunten, vengan, cuéntenme cómo está haciendo para ustedes en la casa. Yo esta mañana casi mato a mi mujer. Pónganse de ejemplo con la vida real, no se inventen cosas, porque eso también hace que los vean como personas hablándole a personas que estamos viviendo cosas parecidas. Y ya no sé si iba en tercero, cuarto, quinto, sean absolutamente auténticos. También cuenten lo que a ustedes les pasa. Hay un mito de que el líder no debe contar nada de sí, que no se note si estoy asustado porque ¿qué le va a pasar a mi equipo si me ve asustado? Simplemente te va a dar más autoridad porque te va a ver más humano. Entonces, cuenten también ustedes cómo están. Y eso empieza a regular el nivel de tensión grupal. Hay algo que pasa y es que los seres humanos tenemos resonancia límbica. Entonces, nos empezamos a regular unos a otros. Si yo no cuento nada, igual empieza a pasar. Por eso es que a veces entramos a un espacio y decimos, aquí como que se puede cortar con la mano. Es porque hay mucha tensión y nadie ha dicho nada, pero se siente. Entonces, cuando se pone, se expresa, se dice, la tensión disminuye. Y es parte de lo que quizás este va a ser un buen entrenamiento para liderar desde un lugar distinto. Por eso,
una de las cosas que les decía al comienzo es algo para lo que esto nos está sirviendo es que está desafiando nuestro estilo de liderazgo de muchas maneras. Luchi, y para cerrar, ¿algún libro o algún contenido que nos puedas recomendar sobre el tema de las emociones para aprovechar esta época de teletrabajo y poderlos leer o ver algún contenido, un video? Eso no va a sonar muy objetivo, les voy a recomendar mis libros. No, mira, hay varios textos, lo que pasa es que les digo que mis libros es porque no hay muchos libros de emociones en el mundo en general que muestren todo esto. Toda esta información la pueden conseguir sí en los libros míos, pero también hay videos hoy en día que pueden funcionar. Aquí hay emociones, un mundo desconocido hacia la transformación, descubre el poder de tus emociones, emociones de la A a la Z. Hay autores también como Susana Bloch, que ha hablado de surfeando la ola emocional, que ya habla bastante de cómo utilizar la respiración para regular. Y a través de videos también, yo pongo tengo algunos videos en mi canal de YouTube de Luchi Mejía. En esta época que esto está pasando, estoy acompañando mucho a través de las redes en live abiertos para la gente que se quiera conectar y escuchar nuevas maneras. Pilar Sordo es una psicóloga chilena, muy buena también, que la pueden conseguir en las redes, y ella también, y se llama así Pilar Sordo tal cual, puede dar información que sea certera sobre el mundo emocional, para que más o menos sea información similar a la que hemos compartido, que les va a dar información real de cómo nos emocionamos y no un tema más de, no sé, pon la vela roja y se te pasará, porque no necesariamente se me pasa por encender la vela roja. Las emociones me pasan dentro de mí, entonces necesitamos amistarnos con ellas. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta transmisión. Quiero darle las gracias a Luchi Mejía por este espacio tan valioso, por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Recuerden que este espacio llega a ustedes como parte de la oferta formativa de Universidad Protección para nuestros clientes y empleadores. Los invitamos a conectarse el próximo martes a la siguiente conferencia en línea sobre bienestar financiero, también muy oportuna para esta época. Para consultar toda la programación y los contenidos formativos que tenemos disponibles para ustedes, los invitamos a visitar la página que aparece en pantalla, www.proteccion.com/universidad. Allí tendremos también la grabación de este espacio para aquellas personas que no alcanzaron a conectarse o que desean extender este mensaje a otras personas. Y finalmente los invitamos a responder una encuesta de satisfacción que se activará al finalizar la conexión. Les deseamos a todos un feliz resto de tarde y a Luchi también muchas gracias. A ustedes todos, Elena, muchas gracias. Un abrazo a todos y buen trabajo desde casa.